Estamos en una serie que le hemos titulado Raíces. Y la semana pasada hablamos sobre la raíz de la honra. La raíz de la honra es la que tiene que ver con respeto, tiene que ver con dignidad. Y en la iglesia establecimos que utilizamos la palabra amor muy frecuente porque es parte de lo que es el ministerio de Jesucristo. El amor. Y el amor que es tan necesario como creyente, a veces lo tomamos por sentado, a veces simplemente lo tenemos como algo ligero, pero el amor tiene que ver con honra, tiene que ver con darle el valor a algo que se lo merece. Todos le hemos entregado valor o le hemos asignado valor a algo, ¿no? Tenemos nuestros familiares aquí presentes. Si nos estás viendo en línea, tienes tus familiares. Si nos estás escuchando en el podcast, tienes gente que te importa. Y la palabra valor significa calidad o conjunto. Calidad o conjunto por las cosas reciben valor o apreciación. Todos apreciamos a alguien, ¿verdad? Todos pensamos o sentimos que alguien tiene algún tipo de significado y por ese significado que tiene para nosotros tiene ciertas consideraciones. ¿Qué son consideraciones? La palabra consideración tiene que ver con otorgar, ¿ok? Y cuando tú consideras a alguien le estás dando un privilegio que no le estás dando a todo el mundo. Cuando alguna vez te han mencionado, usted es muy considerado o considerada. ¿Por qué? Porque no todo el mundo hace eso que usted hizo por esa persona. Por eso, ser considerado tiene que ver con asignación de un valor. Y la semana pasada establecimos que cuando hablamos de raíces, para tener unas raíces que produzcan frutos buenos, tenemos que tener raíces sanas. Tenemos que tener raíces fuertes y profundas para que puedan traer el resultado y producir lo que estamos buscando producir en nuestra vida. Si yo espero tener resultados positivos, pero mis raíces tienen señales de actitudes negativas, ¿qué usted piensa que va a recibir? Resultados negativos. Si usted tiene y actúa de una manera que crea raíces en su vida, en su corazón y en su mente, que desarrolla algo positivo, entonces ¿qué sucede? Tiene resultados positivos. Es más, Jesús lo puso muy sencillo. Él dijo: todo lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Cierto o no es cierto? A menos que la raíz esté dañada y el árbol no dé fruto. De lo contrario, tú sabes que vas a cosechar de acuerdo a lo que sembraste. Cuando la raíz está saludable, cuando la raíz está fuerte, entonces el fruto crece a una manera que es atractivo y adquiere valor. El valor, especialmente de un fruto, se basa en dos cosas. Uno es la calidad, ¿cierto? ¿Has comprado algunas frutas que cuestan más que otras porque vienen de otros países o son más dulces o son más nutritivos? Tienen algo que las separa aún de su misma clase de especie. Hay frutos que se separan. ¿Por qué? Porque son mejores. Vienen de un producto de un árbol más fuerte, una mejor tierra que lo alimenta. La otra razón por la cual los frutos adquieren más valor es por escasez. Cuando es temporada de ciertos específicos frutos, tú los consigues a 4 o 5 por $1. Pero cuando están fuera de temporada, a veces tienes que pagar $1 por uno o $2 por uno.
La multiplicación y la cantidad tiene que ver con la escasez, el valor que se le asigna a algo. Por eso, cuando usted le asigna valor a algo, es por que es bueno o porque está escaso. En esta sociedad hay escasez de muchas cosas, de respeto, de consideración, de afecto, de reconocimiento. Hay mucha escasez de esas cosas. Por eso cuando alguien es considerado contigo te sorprende, porque es escaso. A la misma vez, cuando usted y yo tenemos una actitud positiva, buscamos servir al Señor con todo nuestro corazón, también sorprende porque el resultado es bueno, y cuando es algo bueno, adquiere valor, vale más. Entonces, cuando hablamos de la honra, que fue la raíz que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con respeto, tiene que ver con dignidad, tiene que ver con amor, es muy probable que tú nunca puedes honrar algo o a alguien que no vale para ti, que no tiene ningún tipo de significado. Entonces, la segunda raíz que vamos a estar hablando hoy es la raíz del valor. ¿Qué vale para ti? Porque podemos ser adiestrados e instruidos en el Señor por lo que hemos aprendido, ¿cierto? Durante muchos años hemos escuchado el pasaje que leímos la semana pasada: ama a Dios con todo tu corazón, ama al prójimo como a ti mismo, y prácticamente son palabras que ya salen natural, pero la diferencia es de que algo que sale natural se convierta en realidad. Porque yo puedo decir que amo a todo el mundo hasta que me lo encuentro de frente, hasta que tengo que trabajar con eso o esa persona, hasta que tengo que ser considerado con alguien que ha sido inconsiderado conmigo, que tengo que ser responsable contra alguien que ha sido irresponsable contra todo el mundo, cuando tengo que demostrarle dignidad a alguien que no tiene aprecio de la vida de nadie más. Ahí es donde realmente somos probados. Ahí es donde realmente tú puedes decir: yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Y vamos a traer un pasaje, quiero que me acompañes en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, y el verso vamos a estar leyendo es el 51 al 56. Y en este pasaje podemos ver que los discípulos acababan de venir de un evento muy especial, el que se llama la Transfiguración, en el cual Jesús le demostró a ellos una visión, en el cual vieron a Moisés, vieron a Elías, vieron a Jesús, vieron ángeles, y fue un evento bien bonito para los discípulos. Y cuando vieron este evento, qué bonito sería esto. Imagínense quiero que sueñe por un momento, imaginen por un momento. Si usted estuviese ahí, ¿cuál sería su respuesta? Viendo el cielo iluminado, Jesús brillando junto a personas que tú has admirado por mucho tiempo, porque ellos admiraban por la ley, admiraban a Moisés, admiraban a Elías, los consideraban como los profetas más grandes, y en cierta manera era una simbolización de que si los profetas más grandes admiran a mi maestro, pues entonces mi maestro es superior que ellos. Y era una forma en la cual Jesús le demostró de cierta manera quién era el verdadero Dios y el verdadero Cristo. Y bajan de ahí, de ese monte, después de haber tenido esa escena tan grande. Y quiero que me acompañes al verso 51.
Y dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo Jesús, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ya se le estaba acabando la oportunidad y estaba acercándose las Pascuas y tenía que ir a cumplir el último capítulo de su vida, estar dentro de Jerusalén, como se había profetizado. Y dice, envió mensajeros por delante que entraron al pueblo samaritano para prepararle alojamiento. En otras palabras, parece que se estaba haciendo de noche y necesitaba un lugar donde dormir. Y fueron ¿a dónde? A un pueblo samaritano que quedaba de camino de donde ellos estaban y donde vieron la transfiguración. Y entraron y le dijeron, vamos, preparen un lugar para nosotros podernos quedar esta noche en lo que continuamos nuestro camino hacia Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dice, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía ¿a dónde? A Jerusalén. Estaba muy bien documentado que había segregación en la comunidad, en el cual los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Y qué sucedió? Lo obvio, no lo recibieron. Y dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Esa respuesta es más común de la que tú te piensas de nuestras actitudes hacia otra gente. Y dice, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió y luego salieron a la jornada a otra aldea. ¿Qué podemos ver ahí en este pasaje? Claramente, Jesús sabía exactamente la división que había racial. Absolutamente. Él la conocía. Era un maestro, aparte de ser Dios, era un maestro de la ley. Conocía que los samaritanos y los judíos no mezclaban. ¿Alguna vez te has metido a un barrio, a un lugar donde no son igual que tú y te reciben de una manera hostil? Aquí tal vez lo experimentaste cuando llegaste. Recuerdo cuando entré una vez a una tienda y mi color no era el mismo que todo el mundo los demás. Y las miradas eran bien interesantes. Yo hasta me sentí como que, ¿será que vine a comprar un sitio que aquí no hay que membresía que no me pueda permitir? Pero con todo eso compré. Pero la gente me miraba como que, ¿y usted qué hace aquí? Hispano. Esto no es tu área. Igualmente he estado en otras ocasiones. Una vez estábamos el pastor Luis y yo. ¿Recuerdan el pastor Luis? Voy a hablarle un poquito más de lo que está pasando con él, pero más adelante. Pero rentamos un estudio de grabación hace muchos años atrás para hacer unas grabaciones, y el estudio quedaba dentro de una zona de movimiento de narcotráfico bastante alta de la ciudad donde estábamos. Y puedes ver que cuando entraba mi vehículo, su sistema ellos saben quiénes son de ellos y quiénes no. Teníamos 4 o 5 personas que aparecieron con armas a preguntarnos qué hacíamos ahí. Le tuvimos que explicar que habíamos rentado un estudio, que íbamos a grabar en tal lugar. Ellos llamaron a la persona de dueño del estudio y le preguntaron, ¿es cierto? Y nos escoltaron hasta el lugar. Después, cada vez que teníamos, porque una grabación a veces toma mucho tiempo, hay que tomar muchas tomas y cosas así, cada vez que entrábamos, hasta nos saludaban. Ya éramos parte del grupo, estábamos bienvenidos. Pero la primera vez pudo haber sido la última vez que yo respiraba. Porque estaba en un lugar en el cual yo no era parte de eso. Había diferencias o segregación de un grupo selectivo en el cual tenía acceso a esa área. Y así en nuestras vidas, me imagino que hemos seleccionado o tal vez vivido algo similar a alguno de nosotros. Y cuando estamos en
un momento de reconocer en qué condición, en qué momento estamos, a veces es muy fácil decir, ¿qué importa? No entramos ni nos metemos en esa área porque esa no es nuestra área. Pero Jesús insistió. ¿Qué hizo? Envió a sus discípulos a un lugar donde sabía que no iba a ser recibido. ¿Y qué pasó? No los recibieron. Interesante. Ahora no sabemos si durmieron en la calle, si siguieron su camino, porque no cuenta nada. Pero es muy interesante y el punto que quiero hacer es que Jesús no le importó que fueran samaritanos o no. Jesús aún se atrevía a tratar de establecer esa relación con ellos, aun cuando no los recibieron. Él conocía el valor, a pesar de que para otros, aún sus discípulos, no tenía valor. ¿Qué fue lo que dijeron sus discípulos? Vamos a matarlos a todos, vamos a quemarlos, vamos a acabar con ellos. Y a veces en nuestra ignorancia hemos dicho cosas similares. Señor, si tú le quitas la vida a esta persona, para que me deje tranquilo. O Señor, ¿por qué estás bendiciéndolo? Maldícelo, quítale todo lo que tiene. En nuestra ignorancia decimos tonterías como esa. ¿Y qué hizo Jesús? Rápido lo reprendió. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que aun cuando tenemos diferencias, tú y yo valemos para Él. Aun cuando tal vez socialmente parece que no va a funcionar o no sirve o no necesitamos hacer el esfuerzo, aún así Jesús se esforzó en entrar a un lugar donde sabía que no iba a ser recibido. Y va aún más adelante, porque aquí es a donde quiero traerte y donde vamos a apretar un poco lo que vamos a hablar hoy. Y está una página más adelante, Lucas capítulo 10. Mantenga en mente que mientras lo busca, Jesús no fue recibido por este grupo de personas. Sus discípulos querían eliminar esta raza. Y en el verso 25 dice, en esto se presentó un experto de la ley. Y aquí habían llegado a Jerusalén. Y dice, para poner a prueba Jesús le dijo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley y cómo tú la interpretas? A veces es más inteligente devolver la pregunta para atrás, porque así puedes conocer las intenciones del corazón de la otra persona. Y él se la devuelve. Y dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Tiene que ver con honra. En otras palabras le dijo, honra lo que acabas de decir y vas a tener vida eterna, vas a vivir, vas a cumplir con la ley de Dios, vas a cumplir con el mandamiento de Él. ¿Y qué sucede? Como tú y cualquier otra persona, aún yo mismo, cuando decimos algo que nos amarra, buscamos buscar una forma de escapar de nuestras propias palabras, un escape. Buscamos algo para justificar nuestra forma, porque sabemos que si esto es verdad y tal vez no lo estamos practicando, nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Y qué dice? Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Usted conoce esta historia, pero es bien importante que esta parte dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Lo dejaron medio muerto.
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, ¿qué dice? Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídamelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. Y le pregunta a este maestro de la ley: ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y él responde: el que se compadeció de él. Y Jesús concluyó y dijo: anda entonces y haz tú lo mismo. Mira qué interesante. ¿De dónde no lo recibieron? ¿De dónde? Samaria, ¿verdad? ¿Quién no lo recibió? Los samaritanos. ¿Quién los discípulos querían eliminar? A los samaritanos. ¿A quién Jesús hizo el héroe de la historia? Al samaritano. ¿A quién el líder de la ley que hizo esta pregunta respetaba menos? Al samaritano. ¿Y cómo sabemos que no lo respetaba? Porque no le mencionó ni el nombre. Él dice, ¿qué fue su respuesta? ¿Quién fue su prójimo? El que ayudó fue su respuesta. Ni siquiera quiso decir la palabra el samaritano. ¿Por qué? Porque era una punta de vergüenza que Jesús le acaba de decir en su cara que la persona que respeta menos ama a Dios más de lo que él lo amaba. Que la persona en el cual ellos pensaban más bajo, que no tenía valor en la sociedad, que no tenía representación digna, a esa persona era la que amaba a Dios más que aún el mismo experto de la ley. Que aún el mismo. Y cuando comienza, es interesante porque recuerden que la semana pasada hablamos de honrar. Y cuando honramos a alguien, nuestro árbol comienza a crecer unos frutos de valor. Comienza a asignar a alguien el valor que tiene. Y claramente por esta historia, los judíos, maestros de la ley, tenían el valor que más alto. ¿Y quién tenía el mínimo? El samaritano. Pero para que veamos y entendamos cómo funciona el reino de Dios, Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: el que quiera ser más grande, sea servidor de los demás. El que quiera estar más alto, que esté más bajo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante aprender a desarrollar o crecer una raíz que se alimente del valor de la gente? Que aprendamos a asignar valor a alguien. ¿Por qué Jesús intencionalmente los trató de pasar por una ciudad que tal vez no tenía que pasar ni siquiera por ella? Él podía buscar otra posada, pero Jesús quería demostrar un punto importante. Y este punto que Jesús quería demostrar es que aún la gente que para ti no vale nada, valen para Él. Que aún la gente que tú no entiendes que tiene una razón de existir, y tú dices: ay, ¿por qué está desperdiciando oxígeno? Aún esos que para nosotros parecen que están gastando recursos y no están dando nada de regreso, aún a eso Dios los ama con un valor innumerable.
De hecho, en una ocasión le preguntaron, y entre una de las parábolas, él habló sobre una mujer que perdió unas monedas. Y estas monedas, Jesús dijo en esta parábola, si tú las pierdes, no las buscarías hasta encontrarlas. No darías todo tu tiempo para recuperar algo que vale. ¿Por qué? Porque es dinero. Posiblemente era lo único que tenía esa mujer. Él la menciona talento. Talento era una medida monetaria en aquel momento. O dígame usted, ¿nunca se le han perdido $20 en su casa? Hasta la alfombra la arranca del piso. Especialmente si es lo único que tenía para comprar. ¿Por qué? Porque vale. Pero realmente, ¿qué es un billete de $20? Es un pedazo de papel con tinta impresa. No es nada más. Esto es un pedazo de papel con tinta impresa también. Y muchas cosas, los programas y todo eso. ¿Por qué el de 20 me vale más que tal vez esta hoja que está aquí? Porque tiene un valor asignado, dado por un grupo de social. Y ese valor crea que me da acceso a comprar comida, o tal vez disfrutar un tiempo en una película o lo que sea que usted lo utilice. Pero tiene un valor. Es importante y usted hace lo que sea por recuperarlo. Jesús, de igual manera, va a hacer lo que sea para recuperar aquello que vale para Él. Y si yo voy a ser efectivo como iglesia, como persona, a tener raíces de un cristiano, un creyente, que me haga un árbol fuerte, que da frutos, yo tengo que entender que si algo vale para Dios, debe valer para mí. Si algo Dios ama, si algo Dios observa y dice, tengo que hacer lo que sea para recuperarlo, esa debería ser mi propia actitud. Pero si somos honestos, no lo es. ¿Por qué? Porque valoramos otras cosas por encima de lo que Dios valora. Valoramos ¿qué? Nuestro orgullo primero que nada. ¿Qué fue lo que hizo el maestro de la ley? Él le preguntó ¿qué? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué razón? Para justificarse. Es orgullo. A veces no queremos estar mal frente a otros, frente a Dios. Yo no lo hice porque tú sabes que tú me diste una responsabilidad y no podía dejarla a un lado. Por eso no lo hice. No estoy siendo alguien que está animando a que usted sea responsable. Lo que quiero es que cuando tú asignas valor, extiendes prioridad. Cuando alguien es importante para ti, ¿verdad que se convierte en algo primero? ¿Cierto? Cuando algo es secundario o está en tercero, cuarto, quinto lugar, expresa exactamente cuánto vale para ti. Si yo digo, ahora mismo prefiero estar en mi trabajo que estar con mi familia, ¿quién es mi prioridad? ¿Es importante trabajar en esta economía? Absolutamente. Pero ¿qué es lo que la familia está recibiendo? Que son segundos. Y usted no lo expresa, pero ellos lo saben. Igualmente, si yo llego a la iglesia y simplemente llego, me voy, escucho y ya, y no estoy envuelto, no soy parte, no busco crecer mi vida espiritual en mi tiempo personal, no leo la palabra ni nada de eso, ¿qué sucede?
Dios también sabe que no es primer lugar. Y el que te ve también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no vale tanto como tú dices que vale. Lo que significa es que tú y yo, como creyentes, como cristianos, como personas que venimos aquí a la iglesia, queremos tener raíces fuertes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos tener buenos frutos. Porque no queremos que Jesús nos encuentre sin frutos, como la historia de la higuera que hablamos la semana pasada. Pero no tener frutos, a veces, en ocasiones, es hasta mejor que tener frutos dañados. Porque cuando el fruto está dañado, quiere decir que la enfermedad aún va más profundo. Y tienen que entonces cortarnos. Tienen que buscar una forma de sanarnos. Jesús quería demostrarle a sus discípulos, a todo el que escuchaba, que la razón por la cual había venido al mundo no era simplemente para establecer una salida del pecado. Esa era parte y era importante, pero no era la única razón. Era porque valías mucho más de lo que te piensas. Y la persona, aunque tú piensas que vale mucho menos, aún vale mucho más de lo que piensas. Y cuando aprendemos a observar y establecer valor en alguien o en algo, entonces comenzamos a actuar como el samaritano actuó. Vamos a observar los tres personajes. Dice que el primero fue un ¿qué? Sacerdote. En otras palabras, yo. En otras palabras, un predicador, un pastor, alguien que tiene una posición clérgica. Y posiblemente, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó porque no explica, pero vamos a imaginarnos. Posiblemente iba caminando y dijo, lo miró, tomó lo que posiblemente se lo merecía, siguió mi camino. Porque si hubiese estado esta persona con Dios, eso no le estuviera pasando. Así que si lo recibió es porque se lo merecía. Y luego de ahí se fue ¿a qué? A predicar el mismo mensaje a otras personas. A veces esa es nuestra actitud también. Observamos al que está caído, al que está en dolor, el que está en sufrimiento y decimos, se lo buscó. Es más, yo se lo advertí, yo se lo dije. Y sabes que a veces es válido, a veces tú sí se lo dijiste, a veces se lo advertiste, pero eso no debe detenerte de tú ignorar la necesidad ni el dolor de nadie. Y empieza con el sacerdote, empieza con el líder de un grupo social y religioso. Y luego, ¿quién pasó? El levita. ¿Y qué era el levita en aquel momento? Los adoradores. Digamos que era el líder del grupo de adoración, o era un servidor, un líder del ministerio de niños, o lo que sea. Era un adorador, era alguien que estaba encargado de ayudar a las personas a conectarse con Dios. Y pasó, y digamos que a este lo miró y le dijo, si no fuera tarde para el servicio, me paraba, pero tengo que llegar. Y siguió su camino. ¿Y cuál era su prioridad? Podemos decir en ese caso, utilizar la excusa de tener una responsabilidad ante Dios para ignorar la responsabilidad ante Dios. Mira qué interesante. ¿Usted cree que a Dios le importa que usted abandone
a lo que vale para él, para luego ir a decirle, te amo, Dios. ¿Usted cree que a él le importa eso? Si aún él mismo dice, antes de dar tu ofrenda, si tienes una ofensa a tu hermano, ¿sabes? No le importa ni la ofrenda. Si estás abandonando lo que vale para él. No le importa que te levantes ni que sirvas horas en el servicio, que prediques, que cantes, que ayudes a limpiarnos. Nada de eso importa si estás abandonando la responsabilidad de valorar lo que él valora. Pero si tú valoras y luego haces todo ese resto, entonces ¿qué él hace? Te bendice más que abundante. Porque fuiste la milla extra. Entregaste la capa. Caminaste al que te dijo, camina uno, y caminaste dos con él. Hiciste todo eso. ¿Por qué qué? Porque supiste valorar. Ahora veamos al tercero, el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Se detuvo, lo primero. ¿Por qué se detuvo? Dice, porque tuvo compasión. Lo miró. ¿Y el samaritano era de la misma raza? No. Tal vez ni era cristiano. Creyente en Dios de la religión judía. Porque en ese tiempo no existían cristianos. Pero tal vez ni era de la religión judía, ni conocía a Dios tal vez, pero se detuvo. Tuvo compasión. Y lo miró. ¿Y qué dice? Después que tuvo compasión, no se quedó ahí. Porque a veces nosotros tenemos compasión. Decimos, ay bendito, esa persona, que mucha lástima me da. No puedo ayudarlo, me voy. A veces tenemos compasión, pero la compasión sin acción no equivale a nada. Simplemente un momento de tristeza, en el cual sí, tal vez no tienes nada. No sabemos qué él tenía. Aparentemente ese samaritano tenía algún tipo de bienes porque negoció con la persona y todo eso. Pero ¿qué él usó? Lo que tenía, ¿qué tenía? Dice, tenía vino y aceite. Utilizó lo que tenía para ayudar a la persona que estaba en necesidad. No fue y le dijo, espera la semana que viene a lo que me llega el cheque. Porque a veces no se trata de lo que posees, se trata de lo que tienes contigo. No se trata de lo que vas a recibir, se trata de quién tú eres en ese momento. Y un acto de caridad, un acto de valor, va mucho más lejos. Hay veces que una persona tal vez no tiene para pagar la renta y ni yo tampoco tengo para pagártela. Pero me puedo sentar a dialogar contigo. Puedo ayudarte a buscar tal vez en los clasificados lugares donde haya trabajo. Puedo conectarte con alguien. Con lo que tengo es más que necesario para comenzar. No tienes que esperar a que tú tengas más de lo que realmente quieres. Tampoco podemos ser irrealistas. El samaritano que vemos ahí no dice que fue a buscar mensajeros ni buscó a nadie. Él iba de camino, posiblemente negociante. ¿Y qué hizo? Le limpió las heridas con lo que tenía, vino y aceite. Se compadeció, atendió su dolor y luego lo llevó a alguien para que lo ayudara más allá de lo que él podía llegar. Lo llevó ¿a dónde? A una posada. Entonces, lo que quiero decirte es que Dios no espera que tú lo hagas todo. Dios espera que tú encuentres y descubras el valor en alguien y lo trates como tal. Lo trates como Dios lo trataría. Como Jesús, si se parara frente a ellos, actuaría hacia ellos. Eso es lo que Él espera nada más. Te diré, gracias pastor, gracias que es nada más eso, porque
y hacer más. La diferencia es que una actitud no te cuesta nada. Una acción caritativa o de atención es estos minutos de tu vida. Tal vez más en algunos casos menos. Pero no cuesta tanto como uno piensa. Pero a veces pensamos egoístamente y decimos, ok, pero es que si hago esto, pues voy a perder tiempo en aquello, en lo otro. Y es cierto, todo te va a costar en la vida, todo cuesta en la vida. La diferencia es qué es realmente importante, qué vale realmente. Hace unos días, el martes, si no me equivoco, mi esposa tenía una cita en el médico. Y bueno, yo le estaba diciendo, quiero ir contigo, y ella dijo, no faltes al trabajo para que no te metas en problemas, ¿no? Después, no falta el trabajo. Fui a trabajar, ella se fue a su cita. Obviamente tiene un bebé, tiene Sofía. Toda madre que ha tenido más de un niño sabe de lo que estoy hablando. No son fáciles. Y mientras ella estaba regresando hacia el vehículo, Sofía salió corriendo hacia la calle y un vehículo casi se la lleva. Y obviamente ella alterada por lo que pasó, me escribe y me dice, mira, pasó esto y estoy llorando y qué sé yo. Y yo le digo, bueno, gracias a Dios que estamos, la próxima vez yo quiero ir contigo para ayudarte o buscamos a alguien que ayude, pero gracias a Dios pues hoy estamos en un momento en el cual pudiésemos estar arreglando un funeral y estamos simplemente hablando de lo que te pasó, así que tranquila, las cosas están bien. Pero ¿por qué es algo tan difícil? Porque ella vale para nosotros. Igual manera, si alguien vale para ti, las cosas pueden esperar. Las relaciones no. Hay momentos y oportunidades que se pierden y uno nunca sabe cuándo es el último respiro de nadie. Pero sin embargo, Dios te ha dado la oportunidad de que le demuestres el valor a alguien y reconozcas el valor de alguien hoy. En tu vida, en tu semana, hazlo. Porque todo puede esperar. Todo puede esperar. Toma la actitud del samaritano. Es más, toma una actitud aún superior que la de él. Ve más allá. Ve más allá. Como iglesia, tenemos que desarrollar, y como persona individualmente, la honra hacia alguien, honrar a las personas y reconocer lo que valen. No para mí, porque no todo el mundo vale para mí, sino para Dios. Porque si simplemente continúo dependiendo de lo que vale para mí, no voy a hacer ninguna diferencia en la vida de nadie. Porque al final de todo es solamente lo que vale para mí. Y únicamente lo que vale para mí es lo que avanza mi propia agenda personal. Yo quiero tener un mejor trabajo, pues vale para mí esta educación. Yo quiero tener una familia más rica o lo que sea, pues vale para mí el tiempo de trabajar. Lo que vale para mí es irrelevante. Lo que vale para Dios es importante. Tú vales para Dios, yo valgo para Dios. El presidente de cualquier nación vale para Dios y el vagabundo que está en la calle vale para Dios igual. Aprendamos a desarrollar y a crecer, a madurar esa raíz del valor para que cuando mis frutos salgan, la persona que los reciba
reciba mi acto, mi atención, lo que yo digo, como yo me relaciono, le digan, tú vales para Dios. ¿Por qué existe Iglesia del Verbo? Porque todos valemos para Dios. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Porque de alguna manera usted o otra valora a quien yo soy. Si no, usted se iría a otra iglesia. ¿Por qué yo me levanto los domingos y vengo temprano? Que realmente estoy pensando hasta cambiar el servicio más tarde. Porque es que a las 10:30 no hay nadie. ¿Pero por qué lo hago? Porque los valoro. Los valoro. Por eso estoy aquí parado y me preparo para dar un sermón. Porque ustedes valen para mí. De lo contrario, yo pudiera estar en casa ahora mismo durmiendo. Adrián me levantó a las 2 de la mañana. Y desde las 2 estoy despierto. ¿Qué mejor no excusa puedo decir? Ay, estoy agotado. Pero aquí estoy. Y no es para hacerme ver mejor que nadie. Esa no es la razón. Lo que les quiero decir es que quiero que entiendan que usted vale para mí. Al igual que de alguna manera yo debo valer para ustedes. Porque de lo contrario, nuevamente estuviesen asistiendo a otro lugar. Hay mejores predicadores en el mundo. Hay mejores iglesias con mejores música. Es más, aquí ni hay música ahora mismo. Algo usted ha encontrado de valor. Ahora la oportunidad que tenemos de multiplicar eso que vale. Porque cuando lo multiplicamos, cuando lo ponemos en las manos del Señor, cuando lo hacemos parte de nuestra raíz saludable, dice que los frutos se darán al 100 por 1. ¿Y qué es el 100 por 1? Que por cada uno de nosotros hay un resultado exponencial. Si tú y yo como iglesia realmente ponemos y comenzamos a valorar lo que tenemos, con quién andamos y hacia dónde vamos, usted va a ver cosas que nunca había pensado haber visto. Y el poder de Dios se va a desatar sobre este lugar de una manera inigualable. Pero comienza con teniendo raíces saludables. Raíz de honra para amar lo que Dios ama. Raíz de valor para valorar lo que Dios valora. Y la próxima semana vamos a cerrar con la tercera raíz que necesitamos para tener un árbol fuerte. Porque la iglesia ha sido llamada a afectar lo local, la sociedad y el mundo entero. Ese fue el llamado que él hizo. Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicarle el evangelio. Pero el mundo empieza conmigo.